¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con esta serie de comentarios o de videocápsulas relacionadas todas ellas con la victoria de López este domingo 1 de julio. Voy a hablar ahora de algo que, vamos a decir, ha surgido entre ayer y hoy, que son las políticas públicas o algo de lo que podríamos llamar una política pública enunciada por López. Yo no sé cuál es la prisa para hacer ver que él sí va a trabajar por los que menos tienen, como dice él. Ya ve usted que su lema es por el bien de todos, primero los pobres. Esta es una parte, este es un pequeño paréntesis. Esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, es una frase, aparte de ser equívoca, no tiene sentido alguno. En una economía abierta, para que se pueda hablar por el bien de todos, lo correcto es primero la ley. Repito, por el bien de todos, primero la ley. Pero cuando dice López, por el bien de todos, primero los pobres, pues la verdad es que está diciendo algo que no es correcto para empezar, porque al final de cuentas un gobernante tiene que ver por todos los gobernados, sean pobres, ricos, altos, chaparros, gordos, flacos, pero también debe entender que su obligación es hacer que todos cumplamos con la ley sin distingo alguno. Y empezando evidentemente por los que integran los gobiernos, los tres órdenes de gobierno en sus estructuras. De tal manera pues que esa idea la traduce López en hay que aumentar al doble las pensiones para los adultos mayores. Lo primero que debe aclararse en esta política es que no es una pensión. Una pensión, siendo correctos en el uso del concepto, obedece a otro mecanismo. Una pensión es una cantidad que obtiene un trabajador, ya sea producto de su ahorro en las cuentas individuales o producto de un sistema de reparto en este o en aquel país. Dependiendo de lo que haya ahorrado en el primer caso, él se pensionará con X o Y cantidad. Y dependiendo de cuántos años haya trabajado y cuánto haya cotizado en el sistema de reparto, en el caso nuestro es la ley de 1973 del Seguro Social, obtendrá una pensión de este o aquel monto. Lo que él en realidad está queriendo otorgar, ya existe, pero la quiere duplicar, es una dádiva, es una aportación en efectivo a las personas de la tercera edad. Cuando él dice de manera automática, al bote pronto, y las vamos a duplicar, ahí se está incurriendo en una posición, aparte de demagógica, peligrosa para la salud de las finanzas públicas. ¿Acaso ya López hizo un cálculo detallado de cuál es el espacio presupuestal que existe, cuál es el margen presupuestal que hay para poder otorgar sin dañar la salud de las finanzas públicas a millones de adultos mayores o mexicanos de la tercera edad, al margen de si es hombre o mujer, hembra o varón? Evidentemente no. Él simplemente quiere quedar bien con la clientela que ha sido su apoyo natural desde que llegó a la jefatura de gobierno en el viejo Distrito Federal. Aquí hay un peligro. ¿Qué tal si no hay suficiencia presupuestal para financiar de manera sana esta política o esta decisión de otorgar una dádiva, el doble de la existente, a millones de mexicanos que han llegado a cierta edad? Evidentemente esta es una gran irresponsabilidad en lo que se refiere al gobernante y las políticas públicas que debe definir su gobierno y ponerlas en práctica. Y esta es una sola de ellas, porque hay otras que para los ninis, para los que no tienen trabajo y van a ser aprendices en empresas y son X millones. Y luego otros que están estudiando, hay que darles también para que no dejen de estudiar. Y así se van acumulando las dádivas a grupos diversos de la sociedad mexicana, ya en todo el territorio nacional,
Y no olvidemos que estamos en un país de 125 millones de habitantes. En esas condiciones, pues, cuando López apura a los que les ha prometido serán sus secretarios en su gabinete, una vez que tome posesión este 1 de diciembre, se incurre en una posición que, de no detenerse a tiempo, podría generar severos problemas en la salud de las finanzas públicas. ¿Habrá tomado en cuenta López el problema que representa para el presupuesto de egresos de la Federación la aportación pensionaria, por ejemplo? Ahí sí, verdaderas pensiones, compromisos ineludibles por parte del Estado mexicano. ¿Habrá pensado en el costo financiero de la deuda? Él dice que no va a contratar más deuda. Perfecto. El único problema es que va a recibir este país con una deuda neta del sector público muy posiblemente cercana a los 10,5 billones de pesos. Eso representa varios cientos de miles de millones de pesos nada más en el pago de intereses, tanto de la parte interna como externa de esa deuda del sector público federal. Lo que tenemos aquí, pues, de este candidato triunfador el domingo pasado, el 1 de julio, es una actitud irresponsable y frívola en lo que se refiere al uso de los recursos públicos. ¿Qué le interesa a él? Algo le comenté ayer. Lo que le interesa es quedar bien con grupos amplios de la sociedad mexicana. Grupos que le asegurarán a él ser idolatrado, ser aplaudido en la plaza pública y, ¿por qué no?, apoyarlo en un intento, espero que no se dé, de reelección. ¿Y por qué lo querrían estos millones de mexicanos que están recibiendo una dádiva sin dar algo a cambio? Él es el Salvador, el Mesías, el que ha venido a redimir a los que menos tienen y además a salvarlos de su pobreza. Sí, el único problema es que lo hace a costa de la estabilidad económica en el país y además a costa de la frágil hoy salud de las finanzas públicas. Una política pública debe responder a un problema específico. Debe analizarse de una manera muy responsable, cuál es el universo que se pretende atender con esa política pública. Segundo, esa política pública va a ser un mejor servicio de salud, por ejemplo. ¿Cuánto costaría la instalación en ciudades pequeñas de, no sé, 200, 300, 500 centros de salud? ¿Cuánto van a costar el equipamiento en cada uno de esos centros de salud? ¿Cuánto va a ser el presupuesto a destinar para el personal médico y paramédico que atiendan a la población en esos centros de salud? ¿Cuánto va a costar el mantenimiento? ¿Cuánto va a costar los gastos generales, etcétera? Y también, en algunos casos, el transporte de enfermos de esos centros de salud a un nivel superior de atención en una ciudad más grande o una ciudad mediana. Todos estos elementos es el insumo mínimo que debe recabarse para poder empezar a diseñar una política pública como es esta que le menciono. Otra, ¿cuál podría ser? Hacer algo para que quienes desertan en la preparatoria no lo hagan. Habrá que investigar, definir perfectamente cuál es el monto, cuál es el número de ellos, cuáles son las causas por las cuales ellos dejan de estudiar, cuáles son las condiciones familiares que tiene este joven. ¿Acaso se debe a un problema en el hogar, familias separadas, o en un determinado momento no tiene él las condiciones para poder comprarse libros, pagar transporte, manutención, etc.? Es decir, todos estos son los elementos mínimos para poder definir una política pública. Y luego viene la parte crítica. ¿Con qué se va a financiar esa política pública? Si lo único que requiere
esa política pública es ordenarle al potencial o al eventual secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, a ver, apúntala ahí en el presupuesto, tanto para los ninis, tanto para los viejitos, y dóblale la pensión, y dales a estos, y madres solteras, y dales al otro, pues dice uno, a ver, ¿qué estudio de viabilidad técnica se hizo, o una viabilidad económica para tomar en cuenta esto dentro de la sociedad, para poder destinar recursos escasos por lo demás? Y por otra parte, si no hay posibilidades de elevar el monto del presupuesto de egresos de la Federación, ¿con qué se financiaría esa política pública? ¿Más deuda? ¿Elevar impuestos? ¿Crear nuevos impuestos? ¿Recortar el gasto público en otros programas? Dice López que va a salir, porque también debe estar en el presupuesto, un recorte a los altos sueldos de los funcionarios públicos de más alto nivel. ¿Tiene idea de cuánto importa realmente esa reducción? Pero dejemos de lado ese aspecto. México es un país que se caracteriza en lo que se refiere a los altos niveles en la administración pública, a la carencia de cuadros altamente preparados. Podrá decir, no, hay muchos burócratas, podrá decirme usted, es que no se trata de muchos burócratas, se trata de una especialización, de tener años de experiencia, conocer el tema, haber trabajado durante años en, no sé, en la Secretaría de Hacienda, en Banco de México, en la Secretaría de Economía, en Relaciones Exteriores, etc. Esas personas, después de 20 o 30 años de trabajo, ganan, por decir algo, 100,000 pesos mensuales, y le parece mucho a López y le va a bajar a 50. ¿Sabe qué va a suceder con muchos de esos? Van a agradecer la oportunidad y le va a decir, señor, ahí le dejo el gallo muerto, acábelo de pelar. ¿No se da cuenta que en este país el talento, el personal altamente calificado escasea? Y en condiciones de escasez y hay una demanda extraordinaria, hay que elevar el precio de que hay que pagarle, el nivel de sueldos a esa persona y de prestaciones para que él considere incorporarse al sector público. Todo eso lo ignora López. Simplemente dice, se les baja el sueldo. Bueno, también dirán los otros, yo me voy. ¿Con quiénes gobernaría? ¿Con quiénes movería este aparato burocrático en México en las condiciones difíciles que vamos a enfrentar? ¿A poco será llegar? No, pero es que sobre la marcha aprenden. ¿Y quién pagará los platos rotos por los errores o por el desconocimiento de estas personas que lleguen? ¿Quién va a apoyar a Carlos Ursúa? ¿Va a traer él a la Secretaría de Hacienda 300, 400 cuadros altamente calificados? El único problema es que no los hay. Ya habla de que se trajo a alguien del Banco Mundial para que esté con él. Habla de llevarse a Gerardo Esquivel, un doctor en economía, ¿y quién más? Cuando va a necesitar, si le dejan el trabajo 100, 200, 300 altos funcionarios en todo el área de la Secretaría de Hacienda, ¿de dónde los van a sacar? Es decir, no se pueden tomar no se debe tomar este tipo de decisiones simplemente a la ocurrencia por algo que es tan sencillo como esto para terminar la cápsula de hoy. Hay un dicho que dice en la vida diaria, tú eres amo de tu silencio, pero eres esclavo de tus palabras. López hace mucho empezó a hablarles, vamos a bajar el sueldo a la mafia del poder. Y por servilismo, nadie le dijo estas cosas, señor, perdóneme, pero está usted equivocado. Los altos sueldos tienen una razón de ser en un país como el nuestro. Y lo fue repitiendo, hasta que llega un momento que es esclavo de sus palabras y no amo de su silencio. Y lo peor es que esas palabras son tonterías, son ocurrencias que al final de cuentas, de llevar a cabo una parte de ellas, porque no podrá hacerlo en todas, el pagano será el país, su economía y el potencial crecimiento de la economía. ¿Quedará bien él ante quién?
ante un grupo en la plaza pública de ignorantes que no sabe cómo funciona la estructura de un gobierno de las dimensiones del nuestro. Le van a aplaudir ahí, pero las consecuencias estarán adentro de esa estructura que no va a poder funcionar como tal, y eso dañará a la economía y su nivel de competencia y competitividad en los mercados globales y también en los mercados internos. ¿Eso es lo que quiere López? Pues la verdad es que ya no sabría contestarle, pero lo que sí sé es que estas ocurrencias tal parece que lo que quiere hacer es acabar con la estructura pública, y quién diría que también no quiere acabar con el país. Ahí le dejo esa opinión para que usted la piense, y mañana cerraremos este ciclo de 4 opiniones sobre la victoria de López este domingo 1 de julio.